Estamos con Nadima Pechimar, que no me ve. Claro. Evidentemente no me ve. ¿Cómo estamos, legisladora? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué cuenta de bueno? Bueno, acá, como siempre, trabajando al son de estos ritmos políticos que nos tienen a todos los argentinos expectantes, ¿no? Bien. Viene de una sesión legislativa de hace unas horas, antes de ayer, se aprobó el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, ¿así es? Así es. El nombre y el apellido. Así es, el Código Procesal Civil y Comercial. Por ahí son cuestiones medio técnicas, sí, porque bueno, al servicio de justicia, ¿no? Nada más y nada menos. Explicarlo quizás para quien no es un operador del derecho puede resultar complejo. Sé que recibió consultas sobre eso. Sí, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo al ejercicio de la profesión junto con mi esposo, que sigue dedicándose a eso. Es decir, es una herramienta para los abogados, el ABC, digamos, y para la justicia también. Cambiar el paradigma del código, que es lo que se modifica, digamos, es un código nuevo que introduce un nuevo paradigma que se denomina activismo, o yo le digo activo, ¿no? Que tiene varias interpretaciones. Un juez activo en materia procesal, es decir, dejó de ser ese juez que está sentado y que espera la acción de las partes para pasar a tomar parte en el proceso, en el sentido de impulsar y que eso genere una mayor celeridad en la justicia, que es lo que está buscando la gente, ¿no? ¿Se atendió a las modificaciones planteadas en cuanto...? No se atendieron a las modificaciones que yo planteé, hice un dictamen de minoría, porque si bien yo comparto el espíritu del código, creo que tiene ventanas y deja puertas abiertas a que este activismo se pueda transformar quizás en un activismo vicioso en el que el juez deje de ser imparcial. Así que creo que hubiese sido muy importante que se atiendan esas modificaciones, porque no eran unas cuestiones caprichosas, sino pequeñas modificaciones de palabras tal vez, incluso de artículos, que permitían dar mayor tranquilidad, celeridad verdadera, porque también es cierto que si nosotros otorgamos facultades y esas facultades no son obligatorias, realmente no sé si en la práctica esta actividad, esta actitud activa que tiene que tener el juez la va efectivamente a llevar adelante, ¿no? Había dos palabritas. Era podrá, el podrá por el deberá. Es algo que por ahí... Es que son tan distintas porque Exacto. Podrá te da una amplitud. Poder o no poder, hacer o no hacer. Poder es una deberá, deberá. Exactamente, y eso hace que genere igualdad, porque el podrá, ¿qué significa? Que el juez puede hacerlo o no, y lo hará de acuerdo a las circunstancias. En cambio, si uno lo obliga para todos por igual. Entonces, esas modificaciones, entre otras que planteaba respecto a los plazos para el Poder Judicial, ¿no? O sea, sabemos lo que trabajamos en la justicia, que los plazos son para las partes, pero muchas veces para el Poder Judicial no. Sobre todo en un proceso que plantea una oralidad, en donde los plazos son son exiguos, cortos. No puede justificarse a través de, por ejemplo, la agenda del juzgado, la prolongación de una audiencia que es esencial en el eje del proceso nuevo que está planteando el Código. Esas modificaciones entra en vigencia en agosto. Entraría en vigencia en agosto parcialmente, hay partes del Código que no van a entrar en vigencia en agosto, sino a partir de octubre del año que viene. Bien, ¿qué parte, por ejemplo? Son procesos especiales referidos a cuestiones ejecutivas, es decir, ejecuciones de juicios ejecutivos, un formato de juicio ejecutivo, para dar un ejemplo para que se pueda entender los procesos monitorios tendientes a los cobros de créditos y demás, que se ha querido dilatarlo por la situación de crisis económicas que está viviendo el país, ¿no? Bueno, Nadima, te cambio de tema. El adelantamiento de las elecciones, la confirmación de la fecha para junio, ¿modifica en algo la actividad o el panorama en el sector que estás trabajando ahora o no? Bueno, yo creo que eso apura los tiempos, por supuesto, aunque todos sospechábamos que esto podía llegar a ocurrir, ocurrió en el 2019, sobre todo porque creo que... Acá nosotros pensábamos que incluso podía haber sido antes de junio. Sí, eso también se especulaba, digamos. Creo que hay una necesidad de despegarse de la catástrofe del gobierno nacional y que ha quedado patente a través del adelantamiento de las elecciones. Así que creo que, bueno, es cuestión de empezar a trabajar y apurar las decisiones y la forma de la toma de decisiones, que ese creo que es el principal problema que estaban teniendo casi todos los espacios. ¿Tiene que ver en la decisión del contexto nacional? Creo que sí, justamente. No compartir fecha, digamos, con... Creo que es justamente un claro aviso de que no quieren formar parte o verse arrastrados por lo que está pasando a nivel nacional. Bueno, ya vamos a llevar un cafecito al fondo. Nadima, esta crisis que vive el gobierno de la nacional repercute en la provincia sin lugar a dudas. ¿Podría haber un regreso anticipado de Mansur?
Yo creo que puede, a ver, el gobierno nacional realmente está totalmente sin rumbo, sin plan, no desde ahora, pero ahora se hace patente porque dentro del mismo gobierno se lo están permanentemente mostrando, es decir, el gobierno está fracturado claramente, un sector del kirchnerismo duro que está permanentemente atacando, sin dejar, por supuesto, de manejar los recursos a nivel nacional, ¿no? Porque eso es algo que uno por ahí desde afuera no lo comprende, cómo se le permite a esta gente que siga teniendo parte en el manejo de ciertos recursos como es el PAMI, y demás. Pero creo que obviamente es un gobierno que está totalmente fuera de rumbo y que no tiene ningún plan, y eso afecta, por supuesto, a la provincia, afecta a todo el país, a todos los argentinos. Ahora veremos qué es lo que ocurre con la materia energética, que estamos escuchando que van a haber aumentos y cambios en la revisión de las tarifas en pleno, en un momento en el que empieza el frío, en un momento en el que... ¿Qué opinas de lo de ayer? Mientras alivia la garganta un poco, sé que hoy es un día que vas a hablar mucho de labor parlamentaria dentro de un rato, sí. Del anuncio de hacerse cargo el Ejecutivo de la deuda de aquellos que no han podido cumplir con el pago de la tarifa eléctrica. Yo creo que el Ejecutivo ya no puede seguir en esa posición de querer ese salvataje constante frente a una situación. A ver, esto no es sostenible desde ningún punto de vista, ¿no? Es decir, uno empieza a ver que permanentemente están, ven que la situación social distinto de lo de la tarifa social, ¿no? No, por supuesto. A ver, hay una tarifa que es social en función de la cantidad de ingresos, eso dentro de todo es aceptable, pero pretender pagarle ya las facturas a quien no ha podido pagar ya es como que demasiado, es un Estado demasiado, ya no diría ni siquiera paternalista, ¿no? Pero no se dice que no se asista, no se vaya en auxilio de alguna manera. Claro, no, yo lo que estoy diciendo es que acá tiene que haber un plan en materia energética, generar trabajo, el tema de subsidiar permanentemente y de sacar constantemente este tipo de planes, programas, etcétera. Es un círculo vicioso del cual no podemos salir más. Esta no es la forma de resolver el problema. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy estamos pagando, tenemos una inflación altísima en función de los planes que dieron el año pasado para las elecciones. Es decir, esto no es que de un día para el otro repercute. Empieza a ser más progresivo, acumulativo, y cada vez todos los meses tenemos una inflación mayor. Entonces, negar esa realidad, que son datos duros, que son hechos, ya realmente te da la pauta de que el gobierno está perdido y está tratando, tal vez, de llegar a terminar el mandato y que le explote al que venga, ¿no? Nadima, como hablábamos recién del adelantamiento de las elecciones, la oposición, los candidatos, vimos la semana anterior, días pasados, cruces fuertes, digamos, entre Alfaro y Roberto Sánchez. ¿También tiene que ver con eso? Yo creo que eso, bueno, la verdad que no comparto, no suma. Esa discusión tiene que darse de otra manera. La discusión de las candidaturas tiene que ser a través de un sistema democrático. Yo insisto con eso, no puede ser a dedo ni por... Para mí tiene que haber paso, pero si no las hay tendrá que definir el frente cómo se define las candidaturas, porque no se puede ser... definitivamente no estoy de acuerdo con acá que sea no puede haber paso, pulseada. ¿verdad? Sí. A ver, no hay pasos actualmente porque la ley no lo permite. Digamos, nosotros hemos presentado un proyecto para que haya primarias abiertas. El tema es que el oficialismo se niega a discutir este tipo de cosas, como se niega a discutir ficha limpia, boleta única, etcétera. Yo tengo una ley de reforma electoral absolutamente completa que tampoco tiene ni siquiera dictamen de comisión. Bueno, ¿no? el diputado está debatiendo la boleta única de papel. Yo espero que sí, van a discutir la boleta única de papel y quizás eso sea un impulso, una presión más que un impulso para que nosotros podamos discutirlo acá. ¿Hay labor parlamentaria? ¿Cuándo Hay labor está prevista parlamentaria. la sesión? Y en principio tengo entendido que para la semana que viene, entre martes y jueves seguramente. No sé, todavía no se han definido los temas. Ahora en un ratito definiremos cuáles son los temas que llevamos al recinto. ¿Y cuáles van a ser los planteos en la labor, digamos? ¿Qué se puede tratar? ¿Qué nos podés adelantar? Yo siempre planteo lo mismo, ¿no? O sea, trato de pedir ese tipo de proyectos que hacen a reformas estructurales, institucionales. El problema que tiene la legislatura... ¿Cuántos proyectos, perdón, Nadima, cuántos proyectos de legisladores trata la legislatura y cuántos proyectos enviados por el Ejecutivo? No, la realidad es que la mayoría son de legisladores, ¿no? Porque también el Ejecutivo tiene sus legisladores que hacen el trabajo legislativo que necesita, independientemente de que el Ejecutivo manda generalmente convenios, ese tipo de cuestiones, algunos decretos para convalidar, pero sí, se tratan en mayoría, son proyectos de los legisladores. Bien, sesión para martes o jueves entonces. En principio sesión sería martes o jueves, sí. Nadima, gracias por la visita. No, gracias a vos. Siempre tan atenta. Muchísimas gracias, Nadima Pecci, legisladora de Fuerza Republicana. Sí. Les pregunto siempre lo mismo por la duda. Gracias, Nadima, muy amable.